esta parte, esta porción como nuestra justificación. Y antes de todo, me gustaría ver, un poco recordar lo último que vimos en la última sesión que tuvimos de Romanos, y me gustaría empezar recordando un poco, para dar un poco de contexto a lo que vamos a ver, lo que es Romanos 19 y 23, Romanos 3, 19 y 20, los versículos anteriores de lo que estaba mencionando Pablo. Y vamos a leerlos, y dice Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Así que por obras legales nadie se justifica delante de él, pues la función de la Torá es definir el pecado. Recordemos algo, el apóstol Pablo no estaba descubriendo el hilo negro, no se estaba sacando de la manga nuevas historias o nuevos fundamentos. El apóstol Pablo era un teólogo, ya lo hemos visto en otras ocasiones, ya lo hemos aprendido. El apóstol Pablo era teólogo, era un excelente disertador de la palabra de Dios. Él entendía profundamente lo que es la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios. Pablo no está dando nuevas doctrinas, está todo lo que habla lo fundamenta con la Torá, con el Tanaj, con todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, en esta parte, Pablo nos dice, pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá. Recordemos en el Génesis, Dios hizo todo perfecto. Y una de las cosas que dice cuando está haciendo la creación, el relato de la creación, es que todo fue hecho bueno. Y la palabra en hebreo que utiliza ahí es tov. La palabra tov, en su significado más profundo, quiere decir algo que funciona apropiadamente, en equilibrio. Todo Dios lo hizo en equilibrio. Prácticamente no había una ley que ahora nos domina, que es la segunda ley de la termodinámica, para los que estudiaron ingeniería, la entropía, para los que no la estudiaron, esa ley que nos gobierna, que es inherente a todo ser humano, es que todo se va degradando y todo se va a tender a la destrucción. En el momento que el hombre peca, entra en funcionamiento esa ley y empieza todo a degenerarse. Y Pablo establece su enseñanza en esta ley, de que todo va tendiendo a degenerarse. Entonces, conforme todo va tendiendo a degenerarse, es imposible que nosotros podamos encontrar por nosotros mismos la perfección. Va a haber algo que falle en nosotros. El hombre siempre, en alguna ocasión, y yo creo que a todos nos pasa, de que un día de invierno hace mucho frío, me siento cansado, creo que voy a hablar a decir que estoy enfermo. Ese simple hecho ya es una falla. Ahora, ¿qué es pecado? Es errar en el blanco. El pecado, la palabra pecado, así por definición en la palabra hebrea, que es hatá, la palabra hebrea hatá en su definición más profunda es alguien que no la da en el blanco, ¿sí? Entonces, todo mundo tendemos a fallar, es algo natural. Ahora, cualquier médico, cualquier genetista puede avalar que todo se va degenerando. Llega un momento en que nuestras células, nuestra misma genética se va degenerando. Entonces, Pablo lo lleva hasta el interior. Todos estamos bajo
la maldición de la Torá. ¿Por qué? Abajo en el 20 dice, así que por obras legales nadie se justifica delante de él, pues la función de la Torá es definir el pecado. ¿Qué es la Torá qué nos dice Pablo que es la Torá? La Torá es cómo el hombre puede llegar a ser perfecto. Está definiendo la perfección. Ahora, la Torá yo la puedo definir como es la definición precisa de la santidad de Dios y la demostración de que el hombre no puede llegar a esa santidad. Entonces, por medio de la Torá, definimos lo que es el pecado y demostramos, por ende, que no podemos llegar a esa perfección. Siempre va a haber algo que nos haga trastabillar, siempre va a haber algo que nos haga atorarnos en el camino. Entonces, por definición, Pablo nos está diciendo que no podemos ser perfectos, que no podemos llegar a una santidad plena, que nos podamos ganar esa redención. Recuerden, el hombre fue hecho perfecto y esa era la única forma de mantenerse en una vida eterna. Cuando el hombre peca, entra la degradación del hombre y automáticamente rompe con la idea o con la regla de mantener una vida eterna. Entonces, el hombre no puede llegar a tener una vida eterna. Ese es el contexto de lo que nos está diciendo Pablo. Ahora vamos a llegar al primer versículo que nos toca ver en este día. El versículo 21 de Romanos 3 nos dice, pero ahora, independiente de la Torá, se ha manifestado un indulto que concede Yahweh, atestiguado por la Torá y los profetas. Pero ahora, independiente de la Torá, ahí yo pude ver esa palabra joris, que es griega, una palabra griega que es joris, que su definición en griego puede ser aparte de, fuera de, además de. Pablo ya nos está diciendo, tú, por definición, por las mismas leyes físicas no puedes llegar a la perfección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero independientemente de la Torá, o aparte de la Torá, o fuera de la Torá, Yahweh dice, se ha manifestado un indulto. ¿Quién sabe de toros? Esta palabra se usa mucho en los toros. Ahorita ya está desapareciendo lo que es la tauromaquia. Pero en los toros yo podía ver mucho esta palabra. Era muy extraño que se indultara un toro, pero la forma de indultar un toro la forma de no sacrificar al toro es que el toro haya sido un toro que haya hecho una función maravillosa. Entonces, la única forma de que nosotros podamos ser indultados o podamos, dice la palabra griega ahí que se utiliza es dikaiosune, esa palabra es justificación. La única forma en que nosotros podamos ser justificados es la que concede Yahweh. Ahora, aquí hay algo interesante, que esta justificación ya la podemos encontrar en la Torá y en los profetas. Entonces, esta justificación, a ver si funciona se me había olvidado. Ok, esta justificación la podemos, de todas las citas que yo encontré, porque hay muchas citas en las que la Torá y los profetas nos mencionan de esta justificación que manda Yahweh. Yo quise ver dos, una en Jeremías 23, 5 al 6 y otra en Deuteronomio 18, 18. Una es los profetas y otra es la Torá. Vamos a ver primero los profetas. Dice en Jeremías 23, 5 al 6, dice, así dice Yahweh, llega el día en que yo haré surgir un hijo de David que se portará como rey justo y prudente.
Él gobernará este país según la justicia y el derecho. En aquel tiempo Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro. Y este es el nombre que le darán: Yahvé, nuestra justicia. Ahí está, ahora sí que atestiguado por los profetas. Si ustedes checan, investigan, se ponen a estudiar, van a encontrar en las referencias cruzadas del versículo 21 que hay muchas citas referentes al Mesías dentro de los profetas. Entonces ya está atestiguado, ya se sabe que Yahweh va a mandar una forma de justificar al hombre. Ahora vamos a ver en la Torá, en Deuteronomio 18:18 dice: yo les levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo. Le está hablando a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mandare. Ahí es donde la Torá atestigua que Yahweh va a mandar una forma en que el hombre vaya a poder ser justificado. Ahora, dice el 22, indulto que Elohim concede por medio de la fe de Yahoshua el Mesías a todos los que creen sin distinción, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Este indulto que Elohim concede por medio de la fe de Yahoshua, por medio de, si nosotros vemos esa palabra fe, es pisteo, pistis. Esa palabra en griego quiere decir fidelidad. Por medio de la fidelidad de Yahoshua. ¿Cómo? Ya lo hemos oído en varias ocasiones que se nos dice que la fidelidad de Yahoshua. ¿Cómo? O conforme, por cuanto Yahoshua fue fiel en todo y fue perfecto, él tiene el mérito, o él se le ha concedido el ser el medio por el cual Yahweh justifica al hombre. Recuerden, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es una ley. Entonces, antes, como ya hemos aprendido, se tenía que sacrificar un cordero o un macho cabrío, o palomas, o un toro, para poder que esa sangre me cubriera. Dice en el Antiguo Testamento kafar. La palabra kafar es nada más cubrir. Es la misma palabra que utiliza cuando Yahweh le ordena a Noé. Dice: y recubrirás el arca con brea. Le dice kafar, la cubrirás, la calafatarás, la protegerás con brea. Es la misma palabra que utiliza Dios cuando dice que esa sangre nos cubre, nos protege, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto los sacrificios tienen que ser cuidados y tienen que ser perfectos. No pueden estar cojos, no pueden estar quebrados, no pueden tener ningún defecto para poder ser forma de propiciación, o el que Yahweh por medio de esa sangre ahora sí que nos perdone los pecados. En ese mismo sentido, Yahoshua caminó en perfección. Dice la palabra que él no pecó en nada, que fue perfecto. Entonces eso lo habilita y eso le da la posibilidad automáticamente de ser el medio por el cual Yahweh nos perdona, nos justifica. Ahora, Pablo después dice: a todos los que creen sin distinción. Aquí vemos los primeros indicios en donde Pablo quiere empezar a abrir un poco el tema que estaba muy fresco 5 años atrás. Esta carta se cree que fue escrita en el 57. En el 50, ¿qué sucedió? No sé si se recuerdan que ya hemos hablado de esto, que en el año 50 hubo un concilio en Jerusalén.
El tema principal fue, es muy interesante, el tema principal fue si los gentiles o los no judíos podían formar parte del grupo de creyentes en Yahoshua. En este concilio se expresaba que los gentiles eran impuros, ¿cómo podemos juntarnos con él? Y ahí fue donde Pedro da su testimonio acerca del manto que ven, no sé si lo recuerdan, y que el resultado es: no digas impuro lo que Dios purifica. Y Pablo da su testimonio en el cual dice que los gentiles han creído y han sido llenos del Espíritu, y que eso demuestra que Yahweh es un Dios de todos. Entonces aquí vemos el primer indicio donde dice Pablo a todos. Va a empezar a abrir este debate Pablo, a todos, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Todos pecamos, todos estamos privados, así que todos tenemos la posibilidad de ser parte del pueblo, de ser parte de tener parte en esa justificación. Ahora vemos el 24, nos dice: son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mesías Yahoshua. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, y así se demuestra que Yahweh es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Aquí yo puse: son declarados justos gratuitamente por un favor suyo mediante la redención realizada por el Mashiach, por el Mesías. Esto es gratis, no tienes que hacer nada para poder tener la justificación. No hay que hacer un esfuerzo, no es por esfuerzo. Luego dice: el Elohim lo ha puesto a él, a Yahoshua, como expiación, gilasterión. Esta palabra literalmente quiere decir medio por el cual los pecados son perdonados. Él fue el medio por el cual Yahweh nos perdonó nuestros pecados. Entonces, todo el que se acerca, todo el que decide poner su esperanza en Yahoshua gratuitamente, por gracia, se nos fue dada la posibilidad de tener una justificación. Cuando usted va al médico, los que trabajamos mucho en empresa, cuando nos enfermamos teníamos que ir al médico, a veces no tanto por la medicina, a veces más por la justificación, ¿verdad? Que no nos rebajen ese día. Entonces, ese médico nos proveía de un papel firmado por él, que ese papel, al llevarlo con mi patrón, me justificaba era una demostración, una muestra de que yo puedo recibir mi sueldo íntegro. Es una justificación. Yahoshua por medio de él nos dio una justificación por medio de su sangre para presentarla al Padre, y que por medio de esa sangre, que es completamente inmerecido porque no merecemos esa justificación, por eso es por gracia, Yahweh nos da el acceso el acceso a la esperanza de una vida eterna. Entonces, gracia, como ya lo hemos visto muchas veces, es recibir algo de gratis, como aquí lo dice. Y eso que recibimos es cuando nos acercamos a Yahoshua, que es el que nos da el acceso. Yo no voy a obtener la justificación sin ir al médico. Tengo que poner de mi parte y tengo que decidir ir, expresar que estuve enfermo, y eso me da acceso a la justificación. Entonces, obra muy parecido en este aspecto. Ahora, dice:
Y así se demuestra que Yahweh es justo al perdonar con paciencia los pecados pasados. Yo estuve una vez en una congregación que me decían, tú en el momento de que levantas tu mano y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento ya eres perdonado de todo. Lo que hiciste, lo que haces y lo que estás por hacer. Ya, todo te fue perdonado. De tal forma en que yo aprendí desde chico que yo no tengo que pedir perdón a Dios porque Él ya me perdonó de antemano. Esto no lo vemos en las Escrituras. Las Escrituras literalmente o claramente nos expresan que fuimos perdonados de los pecados pasados. Acuérdense, también hay otra parte en las Escrituras de que todo lo que ya fue perdonado de aquí, todas las cosas son hechas nuevas. En ese momento le damos nuestro libro de nuestra vida a Yahweh. Yahweh dice, ok, por la sangre de mi hijo eres justificado, arranca todas las hojas de lo pasado y te dice, de aquí en adelante vas a escribir lo nuevo que vas a hacer en tu vida. Y somos responsables de eso que vamos a empezar a escribir de ahí en adelante. Claro, vamos a caer, vamos a tropezar, pero tenemos la responsabilidad de levantar nuestra cabeza y decir, Padre, perdóname, porque tropecé. ¿Sí? Entonces, por eso las Escrituras, y lo vamos a ver el martes, yo les decía el domingo pasado, que aunque sea una vez al año, acordémonos de pedir perdón, porque es importante. Yahweh nos perdona, efectivamente, pero si no nos acercamos a Él a pedir perdón, pues es como si no nos acercáramos a nuestra pareja o a nuestro hermano o a nuestro amigo a pedirle perdón, entonces queda ahí activo todo. Entonces tenemos que acercarnos. Entonces, esto es una parte importante para poder entender que somos responsables una vez que Yahweh nos perdona, de ahí empieza nuestro libro en blanco. Todo es hecho nuevo. De ahí en adelante, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y muchas de las palabras en la escritura, y lo podemos ir viendo cuando estudiamos, es que vamos a tener recompensas. Y eso el sábado que entra, para los que están en el estudio de los sábados, lo vamos a ver acerca de las recompensas. Y ya vimos un poco de eso ayer, pero nos vamos a adentrar un poco más en eso. ¿Va a haber recompensas? Sí, va a haber recompensas. Claramente lo dicen las Escrituras a lo largo de todos los libros de los profetas, a lo largo del Nuevo Testamento lo recalca también. El mismo Yahoshua lo dice en sus parábolas, que va a haber recompensas. ¿De qué? De todo eso nuevo que estemos viviendo y que estemos haciendo con nuestra vida desde el momento en que Yahweh nos perdona. Entonces, después vemos en el 26. Y así se demuestra su justicia en el tiempo presente, de modo que Él queda como justo y como justificador del que tiene fe en Yahoshua. Aquí lo recalca otra vez, del que tiene fe en Yahoshua. Él es el justo, la palabra griega ahí debería ser dikaios, y el justificador, la palabra griega es dikaio, y la palabra fe, ya lo hemos visto muchas veces, es fidelidad. Entonces, si lo traducimos en esta forma de pensar, que dice, y como justificador del que tiene fidelidad en Yahoshua, del que vive su vida conforme a Yahoshua nos expresa que debemos vivir. ¿Y qué expresaba Yahoshua constantemente? Yahoshua no expresaba cosas fuera de lo que el Padre le decía. La misma profecía o lo que acabamos de leer en Deuteronomio, y Él les hablará cosas que yo le voy a decir que diga.
Entonces todo lo que nos dijo Yahushua están claras en su Torah, en los profetas. Entonces, para poder entender o para poder ver cómo caminaba Yahushua, debemos de leer la palabra de Yahweh para poder entender cómo debemos caminar. Y luego dice el 27, así que, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué principio? ¿Por el de las obras? Claro que no, sino por el principio de la fe. Aquí Pablo lo vuelve a recalcar. Así que ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda el sentimiento de que yo he logrado hacer las cosas por mis medios? Eso es jactancia. La jactancia es decir, he logrado lo que me he propuesto. ¿Dónde queda eso? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por qué principio? ¿Por qué ley? ¿Por el de las obras? O sea, tú te puedes jactar porque estás constantemente viendo qué hacer para poder hacerlo. No. Esa palabra griega, obras, es la palabra ergón. Ergón es esfuerzo. Por más que te esfuerces, por más que sudes, por más que lo intentes, eso no te va a dar la justificación. Claro que no, sino por el principio de la fe, pistis, por el principio de la fidelidad, por el principio de ser fiel a aquel que nos llamó para ser testigos de él. Entonces tenemos que caminar conforme a lo que él nos está pidiendo que hagamos y también dejar de hacer lo que él nos pide que dejemos de hacer. Entonces, el 28 nos dice, por eso sostenemos que el hombre se lo declara justo por la fe y no por obras legales. Ahí lo reafirma, ¿sí? Por eso sostenemos que el hombre se declara justo o se justifica o lo justifican por la fe, por la fidelidad y no por el esfuerzo que haga siguiendo las leyes. 29. ¿Acaso él es el Elohim de los judíos solamente? Aquí abre otra vez el tema. ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles. Pablo otra vez le expresa a los que les está hablando. Miren, esto no es nada más de los judíos. Es que es el Dios de los judíos. No, no, no. Dios es Dios de todos. Y por cuanto es Dios de todos, Él puede justificarlos a todos. Entonces, ¿acaso Él es el Elohim solo de los judíos solamente? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también de los gentiles. Y Pablo dice específicamente a todo el que se acerca a Yahushua, todo el que se acerca para poder recibir esa justificación, puede llegar a ser parte de este pueblo. Dice el 30, porque hay un solo Elohim, quien declara justos por la fe a los circuncisos y también por la fe a los incircuncisos. Este tema Pablo lo va a desarrollar más profundamente en esta misma carta. Más adelante vamos a ver la discusión y todo el peso legal para poder decirle a los judíos principalmente que tanto los que son de la circuncisión como los de la incircuncisión, todos forman parte o todos pueden llegar a ser justificados. Pablo más adelante va a empezar a definir legalmente qué es lo que referente a la circuncisión y qué es lo referente a la circuncisión. Es un tema que se ha estudiado mucho aquí en la congregación y que lo vamos a seguir estudiando acerca de la circuncisión. Este tema Pablo lo expone y lo empieza a abrir porque estaba muy reciente, como lo vemos, el conflicto de quién puede llegar a formar parte del camino, quién puede llegar a formar parte del pueblo, o quién es Israel. Pablo lo define muy bien, quién es Israel.
Israel, Pablo lo define y lo demuestra con las escrituras de que Israel es el que se acerca a Yahweh y acepta los méritos de Yahushua, el Mesías. Entonces, todo el que se acerca forma parte de Israel. Ya lo hemos dicho, se ha dicho mucho aquí. ¿Quién es Israel? ¿Qué quiere decir Israel? Gobernado por Yahweh. Entonces, si yo soy gobernado por Yahweh o yo me acerco y me rindo a Yahweh por los méritos de Yahushua, automáticamente yo soy gobernado por Yahweh. Entonces Pablo define aquí, entonces, ¿quién puede ser justificado? Todos, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, todos pueden llegar a ser justificados. Entonces, el versículo 31 es como que un giro muy interesante que da Pablo. Aquí primero nos dice Pablo que no necesitamos la Torá, que no somos salvos por la Torá, y luego dice Pablo en el 31, entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. La palabra que dice invalidamos, catargeo, es inutilizar, invalidar, estar libres, abolir, acabar, dejar de ser. Hay muchas definiciones para la palabra catargeo. Y Pablo pregunta, entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera, nos dice Pablo. Al contrario, confirmamos, y la palabra ahí es istemi, que quiere decir levantamos, confirmamos, como dice ahí bien traducido, confirmamos, levantamos la Torá. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿qué veníamos diciendo, Pablo? Que no necesitamos la Torá para poder ser justificados delante de Yahweh, pero luego tú no dices, entonces invalidamos la Torá. De ninguna manera, sino la levantamos, sino la confirmamos. ¿Cómo es esto? Ok, digamos, si has expresado, dice, como dice Santiago, yo te expreso mi fe por mis obras. Ya lo hemos visto varias veces. Entonces Pablo dice, a ver, ok, no necesitamos la Torá o los mandamientos para ser justificados, porque ya definimos que la justificación no depende del esfuerzo que tú hagas para poder llegar a ser justificado, sino necesitas un sacrificio de expiación. Al momento de que Yahushua es nuestra expiación, nuestro sacrificio, y te acercas a Yahushua, automáticamente Yahweh gratuitamente te da la oportunidad o te da la esperanza de esa salvación o de ese vivir para siempre. Entonces, ¿dónde queda la Torá? La Torá demuestra que yo estoy viviendo conforme al principio de santidad de Dios. Aunque la Torá no puedo cumplirla por completo, no puedo perfeccionarme con la Torá, o no puedo llegar a ser completamente perfecto con la Torá, pero sí el yo querer obedecer a mi Padre demuestra que lo estoy siguiendo. Entonces, aunque yo no soy salvo por la Torá, sí demuestro que amo a Dios por medio de la Torá. Es una forma muy interesante de expresarse de Pablo. Ok, no necesito la Torá para ser justificado, porque yo no me puedo justificar por mí mismo, necesito alguien que me justifique, pero sí necesitas la Torá para poder seguir caminando en esta vida de forma correcta. Ahora sí, para enseñarnos a vivir. Y alguien una vez me preguntó, si ya Dios nos justificó, y si ya Dios nos perdonó, y si fallamos, Dios nos puede perdonar si nos acercamos a Él. Entonces, ¿para qué estudiamos la Torá? Yo lo invitaba a estudiar Torá.
Como quiera, si fallo o no, yo me acerco a Dios en la noche y le digo, Padre, perdóname aún por los pecados que ignoro. Y yo sé que Dios me va a perdonar. Le digo, sí, pero vas a tener consecuencias, porque la Torá está llena de advertencias de cómo vivir tu vida. La Torá es un compendio, un manual de un manual de funcionamiento, como cuando compramos un aparato y agarramos el manual, que somos buenos para eso, agarramos el manual y lo tiramos a la basura. Y después estamos intentando que funcione de forma empírica o de forma como Dios, ahora sí, como Dios nos da a entender, y a veces hasta lo rompemos. ¿Por qué? Tenemos que comprar otro y volvemos a tirar el manual. Y ya sé que no debo de tocar esa tecla porque se va a romper, entonces allá no la toco. Pero entonces, ¿para qué está ahí? Tiene una función. Pues no sé, pero yo cuando la toqué la rompí, entonces mejor no la toco. Pero cuando quieres romper con ese círculo y agarras el manual y dice, es que ese botón se usa en complemento a este otro botón para poder hacer esta función. ¿Entiendes? ¿Para qué te la pasas rompiendo objetos o cosas si tienes el manual que te dice cómo no romperlo y cómo debe de funcionar? Entonces, aunque la Torá no nos va a ayudar para salvarnos o para justificarnos, sí nos va a ayudar a no rompernos un pie, a no hacer cosas que lastimen a otra persona. En la Torá podemos ver reglas de socialización, reglas ahora sí que de intercambio de objetos, reglas de que si alguien roba, cuál es el castigo para alguien que alguien roba. Hay muchísimas reglas e instrucciones de qué hacer en tal o cual evento. ¿Las ignoramos? Sí, las ignoramos. Hace poco estaba platicando con el pastor Douglas y le digo, es que es increíble. Yo todavía hay muchas reglas en la Torah que no entiendo para qué son. Le digo, pero yo, yo me pongo a analizar y digo, hace 70, 80 años había reglas en la Torá que todavía en esa época no se sabía para qué estaban puestas. Y una vi que siempre he comentado es la de lavarse y bañarse. En la Torá dice, antes de ir al templo o antes de hacer ciertas cosas debes de purificarte. En la palabra de Dios es purificarte. En nuestro mundo actual es bañarnos, una sanitización del cuerpo. Antes de comer había que lavarnos las manos, ¿sí? Y esas son reglas que ahora las conocemos, pero hace 100 años todavía no sabían por qué en la ley de Dios era de que tienes que purificarte. Y uno de los ejemplos que pone Douglas, que pasó en la historia, no sé si recuerdan, es una enfermera inglesa que ella era parte de un equipo de cirujanos que tanto recibían gente enferma y se les moría, atendían gente que moría y de repente atendían partos y era el mismo equipo. En aquel entonces no había especializaciones. Entonces atendían gente que se moría y atendían partos y la tasa de mortalidad en bebés era altísima. Y un día una enfermera se puso a analizar y era creyente, se conocía de la palabra de Dios y dice, por algo la palabra de Dios dice que si tocamos un muerto debemos de lavarnos y esperar. Y les dijo a los médicos, oiga, miren, hay una parte en las escrituras, la Biblia, que dice que si alguien toca un muerto debemos de lavarnos y antes de tocar a otra persona. Y la gente se reía de ella. Ella lo empezó a hacer y notaron que cuando ella atendía los partos, su tasa de mortandad en lo que ella atendía disminuyó.
Entonces le empezaron a decir, ¿qué haces? Me lavo, como ya les había dicho. ¿Cómo? Sí, después de tocar a un muerto o a alguna persona enferma y atender un parto, yo me lavo. Si puedo bañarme, me baño. Y luego voy y atiendo al parto. Y lo empezaron a hacer ese grupo de doctores y enfermeros. Y notaron que la tasa de mortandad en niños, en niños que nacían disminuyó radicalmente. Lo empezaron a hacer como una parte del protocolo del hospital. Y empezaron a notar que todas las enfermedades automáticamente que estaban ellos, ahora sí que consultando toda la gente, que primero se lavaban antes de tocar a otra persona y empezaron a ver que las demás personas también disminuían mucho en sus infecciones y en todo lo demás. Por una ley que no se entendía hace 100 años, hace 50 o 70 años. ¿Cuántas leyes? Yo le decía al pastor, hay muchas leyes que ahorita, aún hoy, yo las leo y digo, es que no le encuentro la lógica de esa ley. Y luego le digo, pero quién sabe, a lo mejor en 50 años alguien va a saber para qué es esa ley. Entonces, ¿qué me queda a mí? Puede serla. Como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios en la antigüedad, ellos tenían como protocolo lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos después de agarrar objetos y comer. En la época de la fiebre negra en España, los culpables, según la historia, eran los judíos, porque eran los brujos. ¿Por qué? Porque no se enfermaban. Qué raro. Los únicos que no se enfermaban eran los guetos o los grupos judíos que estaban ahí en Europa. Entonces les empezaron a echar la culpa de que ellos propiciaban y que ellos eran los causantes de la fiebre negra. ¿Qué era lo diferente que hacían ellos que no hacían los demás? Estamos hablando que en esas épocas de 1500, 1700 se bañaban una vez al año. Hay historias que cuentan que no se bañaban, que hay niños de 4 o 5 años que no conocían el baño. Entonces, había una higiene o una costumbre de higiene muy deficiente. En el judaísmo era obligación mínimo antes de entrar a Shabbat. Tenías que purificarte para recibir Shabbat limpio. Ellos lo decían espiritualmente. Esa era su costumbre. ¿Por qué? Porque Dios me dice que lo haga y yo lo tengo que obedecer. Porque si no, pues Dios hay una consecuencia. Y ellos mínimo que una vez a la semana antes de entrar a Shabbat se bañaban. Disminuían su enfermedad. Lo del resto de Europa no se bañaban, mucho menos se lavaban las manos para comer. Entonces las enfermedades cundían. ¿Para qué servía la Torá? ¿Para qué nos sirve la Torá? Para evitarnos problemas. Si Dios nos da el instructivo de nuestra vida, el instructivo de nuestro cuerpo, pues lo más lógico es seguirlo. Hace poquito mi hija, una de mis hijas, eh, eh, fue al doctor y le dieron un medicamento. Yo creo que a todos nos ha pasado. No coma puerco, no coma mariscos, no coma esto. ¿Por qué siempre que nos vacunan? Ella me preguntó, ¿por qué siempre que nos vacunan o que nos dan un medicamento nos dicen no coma puerco, no coma? Digo, hija, pues es que no nada más los médicos lo dicen, lo dice Dios, su palabra, que no debemos de comer ciertas cosas, porque hay cosas que nuestro cuerpo no procesa correctamente, o no tenemos las enzimas, o no tenemos nuestra capacidad no puede digerir ese tipo de toxinas. Entonces, la palabra de Dios, la Torá, aunque no nos salva, sí nos evita consecuencias en esta vida. Y así como es la consecuencia en enfermedades, así puede ser consecuencia en el día a día con nuestros hermanos. Hay muchas leyes de cómo debo de actuar con mi vecino, con mis vecinos, en mi comunidad cerrada y aún en mi sociedad. Ahí la palabra de Dios dice cómo debemos de actuar ante las autoridades. Lo expresa la Torá.
nos expresa cómo debemos de actuar aún en nuestro entorno social, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, nos expresa todo. Entonces, cuando estudiamos la Torá nos damos cuenta de que, wow, hay cosas que no sabía que estaban dentro de la ley de Dios y que hacía comúnmente, que era una rutina en mi vida. Pero también nos damos cuenta que hay cosas que debemos adaptar a nuestro diario vivir, porque van a ser de beneficio para nosotros. Entonces, Pablo nos dice, no necesitas eso para salvarte, pero si quieres alargar tu vida o si quieres vivir bien, son útiles para vivir tu vida. Esa es la conclusión que en este momento Pablo nos está dando, de que entonces invalidamos la Torá por la fe. No, de ninguna manera. Al contrario, la confirmamos. Quería yo ser muy reiterativo, quería yo ser poner ese dedo indicando que, ok, no somos salvos por la Torá, ni tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Eso es nada más depende de Dios. Y Él puso un medio, que es Yahoshua, por medio de su sangre. Pero sí somos responsables de lo que, como veíamos ahorita, Yahweh en ese momento nos perdona nuestros pecados pasados. Ya, nos perdona todo lo que hayamos hecho. Ahora, invalidamos la Torah de ninguna manera, la confirmamos. ¿Qué vas a escribir en esas páginas en blanco que te toca vivir de aquí en adelante? ¿Vas a caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos, para poder vivir una vida larga, extensa, o vas a recortar tus días en desobediencia? Esto es muy sencillo. Aún las leyes de la sociedad que nos toca vivir, si te dice alto o un rojo, pues no te lo dice para fastidiarte, te dice porque alguien tiene un verde. Y si yo me paso, yo soy responsable de lo que suceda. Si es nada más daños materiales, bueno, tengo que pagar daños materiales. Pero yo soy responsable hasta de una vida que pueda perderse en esa desobediencia. Entonces, si aún lo podemos ver en las leyes que nos toca vivir, en las leyes sociales de aquí, de que si me dice que me pare y yo no me paro y me cruzo la calle, me pueden atropellar, cuánto más en las leyes de Dios, que son para nuestra vida, para poder alargar nuestra vida. Entonces, yo quiero concluir con qué aprendimos hoy. Yo pude ver este tipo de, en lo que aprendimos, dice, el hombre es imperfecto. Podemos concluir en lo que vimos hoy que el hombre es imperfecto. Desde que pecó Adán, empezó una degeneración y hasta hoy vemos que el hombre está más expuesto a las enfermedades, está más expuesto a los virus y a las bacterias, o sea, por la degeneración que tenemos. Por ende, el hombre no puede obtener por su esfuerzo la redención. Estamos muy lejos de esa perfección que nos lleve a poder obtener por nosotros mismos esa redención. Esa oportunidad ya se perdió en la desobediencia. Entonces, el hombre necesita un redentor. Y es Yahweh, por medio de Yahoshua, que nos brinda ese medio de redención. Y esa redención es para todo el que pone su confianza y fidelidad en Él. Ahí estamos viendo que Pablo lo abre y lo expande a todo el mundo. Y por ende, Yahoshua es el medio por el cual tenemos esta redención. No hay otro camino, no hay otra forma de poder llegar a Yahweh. El único camino es la sangre de nuestro Mesías, que nos da ese acceso a esa vida eterna. Entonces, eso es lo que quería exponerles en estos capítulos. Espero que haya sido de
de bendición. Espero que haya sido claro, ¿sí? Que no somos salvos por las obras, pero la ley nos evita que tengamos problemas